¿Leyeron la noticia que salió en el diario? Un artículo sobre defensa que comunicaba que, bueno, que estaba en negociaciones con Alemania para vender el Águila. Águila que, como ustedes saben, fue rescatada por privados en acuerdo firmado con el Estado. O sea, es del Estado, pero si se va a vender, bueno, entonces ahí entran los privados también a tener su porcentaje de ganancias, que es lo que corresponde, ¿no? Por acuerdo, por contrato. De hecho, se debatió mucho en qué condiciones se mantenía esa águila, en una especie digamos, de depósito del FUSNA, que todo un debate en torno a cómo manteníamos, qué valor le dábamos, si había que exhibirlo, si no, si era un orgullo tenerlo o había que lavarse la mano como Pilato y sacársela de encima por su vinculación al nazismo. Bueno, en medio de todo ese debate, hoy salta una nueva noticia y es que parece que están coqueteando Uruguay y Alemania por esa águila. Lo que sí quisiera saber es, y por eso estamos en línea con el diputado Jorge Gandini por el Partido Nacional. Gandini, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Lo que sí quisiera saber, ¿qué es lo que usted plantea como... tuvo inquietudes cuando se entera de esto, ¿no? ¿Cuáles son sus inquietudes o reparos ante la noticia de esta negociación con Alemania? Es que la noticia sale por la pregunta que yo le hago al subsecretario de Defensa Nacional en el contexto del presupuesto. Sí. El Ministerio de Defensa nos expone cuál es el presupuesto al que aspira y también nos dice que no hay recursos para inversión, ni en aeronaves, ni en naves, ni en ninguna de las cosas que entienden que es importante. Y nosotros también. La Armada necesita embarcaciones para custodiar el mar territorial. Exacto. Que puede ser expoliado de nuestras riquezas marítimas, puede ser contaminado, y de hecho lo está haciendo. Pero no hay plata. Entonces yo le decía, pero ¿cómo es que no hay plata si tenemos por ejemplo, el águila? Claro, tenemos ese mascarón de popa de Graf Spee. Que se habló en su momento, se tasó en algo así como, no sé cuántos millones, 8 millones o... No, a ver, hubo varios, hubo alguna opinión de que podía subastarse a nivel internacional en 50 millones de dólares. 50. Después y después pero también hubo un 8 por algún lado, no sé quién lo... No, a ver, te cuento, después se pidió una tasación y el tasador habló de 15 millones. Pero lo que costó 8 millones de dólares fue los trabajos de rescate, de ubicación y de rescate de esa y otras piezas. Hay otras piezas del Graf Spee que están exponiéndose ahí en la aduana de Oribe, sí. Pero el mascarón de popa, el águila, que tiene una corona con una esvástica, está guardado en un galpón, bien custodiado, bien resguardado, o sea, no está mal, en un galpón ahí del cerro del FUSNA. Ahí hay un contrato del Estado con quienes procedieron al rescate previo, asumieron los riesgos y los costos. Por supuesto. Y el contrato dice, que está firmado por la prefectura, es que el 50% del producido de ese bien, que está sin discusión ninguna del Estado uruguayo, pero el 50% del producido el mismo pertenece a quienes lo rescataron. Por supuesto. Que gastaron, aparentemente, según dicho por ellos, unos 8 millones de dólares. Y que están esperando a que se produzca algún movimiento con el águila para poder recuperar la inversión. Está clarísimo. Estas piezas son muy cotizadas en museos porque tienen un valor histórico relevante. Esta fue la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, se produjo en el Río de la Plata, y este hundimiento tiene mucha significación. Y esa pieza es una pieza muy valorada a los efectos de los museos, que además hacen mucha plata con las visitas que se producen por este tipo de... Si estuviera en un museo, que fue otra de las alternativas, ¿no? Ahora, permítame volver a la escena, al escenario del debate por presupuesto y esa pregunta que usted le hace a Menéndez, que es el subsecretario de Defensa, como diciendo, bueno, frente al no hay plata, ¿qué se va a hacer con el águila? Imagino que algo así habrá sido la pregunta. Ahí Menéndez nos sorprendió, bueno, porque yo le decía, ¿por qué no lo vendemos? Está ahí guardado. Porque además hubo algunas etapas judiciales y finalmente la Suprema Corte de Justicia entendió que le pertenece al Estado, que nadie más tiene derechos por él y que se puede vender. Y ahí el ministro nos sorprendió diciéndonos que había negociaciones entre el Estado uruguayo y el Estado alemán, que lo quería adelantar, que las quería mantener en el ámbito de la reserva, que más adelante nos iba a decir, que no eran de índole de una transferencia gratuita, pero tampoco nos dijo que se la íbamos a vender. Yo le dije, bueno, cuidado, porque aquí hay un contrato y hay derechos de los buscadores, y no sea cosa que en vez de hacer plata tengamos todavía un juicio después y tengamos que indemnizar por incumplimiento de contrato. Pero en algún momento al Ministerio de Defensa se le iba a pasar ese dato de que el 50% de lo producido va para quienes hicieron la inversión del rescate y demás.
Bueno, el Ministerio de Defensa lo sabe perfectamente porque fue parte en esos juicios de los cuales se dilucidó esto y además es firmante de ese contrato, lo saben perfectamente. Pero la negociación me da la impresión que no la lleva adelante el Ministerio de Defensa, sino el ámbito de la Cancillería, seguramente a través de la Embajada Alemana. No sabemos cuáles son los intereses de Alemania, ni cuál es el destino. A lo mejor se puede estar negociando que Alemania hace una donación, digamos, de algún material naval que pueda servir y Uruguay entrega este bien. Pero bueno, ahí hay que custodiar también los intereses de los particulares que han adquirido derechos y que no sean cosas que después los reclamen, ¿no? Vamos a ver, yo creo que fuimos muy respetuosos con el ministro cuando dijo, le pedimos reserva, disculpas que no queremos adelantar, está bien, nosotros tenemos que resguardar esas negociaciones. Es un tipo de negociación que en realidad no tiene por qué compartirse con el Parlamento. No tiene por qué compartirse con el Parlamento. El Poder Ejecutivo puede hacer esa negociación, luego se hace cargo de que ella esté ajustada a derecho y no lesione derechos de terceros, tiene que hacerse responsable. Pero la negociación habitualmente, como son negociaciones, tiene que darse en un ámbito donde se custodie la reserva de las partes. Finalmente, cuando se llega a un acuerdo, se tiene que dar a conocer. Bueno, entre tanto esto no suceda, vamos a esperar. Bien. Una pregunta al margen, Gandini, pero usted desde el Parlamento es que me lo puede contestar. Defensa siempre es un área que tiene su reserva, y es lógico que así sea. Sí. Bien. De todas maneras, ¿existe hoy en día algún cuestionamiento concreto y puntual a lo que puede haber sido la última administración o temas pendientes de administraciones pasadas que tenga el Ministerio de Defensa de nuestro país relativo a inversiones, a licitaciones, a proyectos? Tuvimos investigadora por compras de lanchas, tuvimos cuestionamientos por el modo en que se compraron radares muy caros. Últimamente tuvimos denuncias que terminaron con la justicia vinculadas a balas y proyectiles. Bueno, sí, eso fue de público conocimiento. Siempre hay algunas cosas ahí en el entorno de cierto secretismo entendido y lógico, pero que a veces se excede en el manejo de esos bienes o recursos públicos. Hay que ser muy cuidadoso. Pero yo creo que no pasa de eso. La preocupación creo que es compartida por la oposición y el gobierno, es que, bueno, uno puede discutir si quiere tener fuerzas armadas o no, y se puede tener opiniones, pero si las tenemos y tienen una misión, tienen que tener los recursos para cumplirlas. Y tienen misiones que no son la guerra, son custodiar los pasos de fronteras, nuestro mar territorial, que hoy es mucho más grande que el territorio de tierra porque se ha extendido 100 millas, y ahí se desarrolla buena parte de nuestra economía. Hay que custodiar los recursos marítimos que tenemos, acuáticos, los recursos naturales y también el medio ambiente, y eso necesita equipamiento, necesita aviones, necesita embarcaciones, necesita personal. Hoy la Armada no puede navegar las pocas embarcaciones que tiene porque no tiene personal para cubrirlas, no los tiene, no tiene cómo llenar la embarcación de personal. Pero entonces es un tema de falta de barcas, falta de las herramientas o falta de personal. Hay de todo un poco. El equipamiento es antiguo, pero el personal renuncia, no se incorpora a las Fuerzas Armadas porque los salarios son muy bajos. La verdad que buena parte del mantenimiento, la motivación para muchos son las misiones de paz, en las cuales queda un dinero para el ejército, para las Fuerzas Armadas, y un dinero en el bolsillo del soldado que va esos años a Haití u otro lado, ¿no? Porque si no, 9.000 o 10.000 pesos, que es lo que percibe un soldado, es realmente un ingreso muy bajo para una tarea que le exige dedicación total. No puede ser soldado en un cuartel y trabajar en otro lado. Entonces, ahí hay un problema. Lo único que trae este presupuesto es eliminar 2.000 vacantes para, con el ahorro que allí se genera, distribuirlo como salario a la tropa, a los grados más bajos. Y eso es bueno para la tropa, pero es malo para la fuerza, porque si usted resta 2.000 efectivos, que no están, pero están las vacantes, bueno, el despliegue de la fuerza en el territorio va a disminuir. Y bueno, no, en realidad va a ser el mismo, porque por más que no estaban esos 2.000. No todos, pero lo que dice ahí es que en la medida que vayan cayendo, en medida que las vacantes se van generando, porque renuncia un soldado, porque se retira, no se llenan. Lo que va a pasar al cabo del tiempo es que se va a liberar un dinero que hoy los soldados están cobrando, pero a la medida que se van yendo, dejan de cobrarlo y se genera un ahorro,
pero esa vacante no se llena otra vez. Exacto. Y entonces ahí usted va a ver que va a haber unidades, sobre todo en el interior del país, que van a tener que cerrar, porque el despliegue de la fuerza en el territorio cambia. Y las unidades en el interior tienen una razón de ser muy importante, pero además ayudan mucho socialmente. Bueno, hay otra misión, entonces hay que cambiar la misión a la fuerza, pero es la sábana corta, ¿no? Claro. Si se tapa arriba, se descubren los pies. Si damos 2 pesitos más para los soldados, la cantidad de personal es menor. Eso es un problema, y es una Fuerza Armada que, como se desprestigiaron en los años de la dictadura, no tienen buena prensa. Y es como que a nadie le importa, dice. Y bueno, se pierde de vista el rol y la misión que tienen. Bien, al margen, no ¿a usted le parece que no hay... ¿Cómo vio el tema de la negociación por el Grafespe? ¿Lo vio con interés real o muy quietito? No, yo lo vi al ministro con ganas de vender eso y hacer plata para las necesidades que tiene su fuerza, ¿no? Lo vi en esa, pero sometido, digamos, a una decisión superior a él, que está llevando el Estado uruguayo adelante con el Estado alemán, en la que él no puede interferir. ¿Le consta... nosotros, por respeto, debemos esperar eso, ¿no? Ahora, imagino que contractualmente se necesitarán las firmas de tanto el Estado como los privados a la hora de venderlo, ¿no? No sé si la firma, porque... O el consentimiento, llámele como... Pero el Estado tiene un contrato con otro. Es como si alguien vendiera su propia casa que la tiene alquilada. Sí, usted puede vender su casa, es suya, pero el inquilino que está dentro tiene un contrato con usted, por lo tanto el que viene no lo puede echar. No le pueden desconocer el contrato que tiene con el Estado uruguayo. No, pero voy pensando en el número final que acuerden Uruguay y Alemania. Bueno, ¿será un número en que tienen que estar de acuerdo los particulares o no necesariamente? No necesariamente. Lo que dice el contrato es que de lo producido se va un 50. La mitad de ellos. Y bueno, si el producido es chico, será una mitad chica. Lo que no puede Uruguay es decir, hice un arreglo con Alemania y olvidarse que tiene un contrato firmado. Por eso hay que ver toda la negociación al final. Gandini, muchas gracias por esta comunicación. No, con muchísimo gusto, es un placer. Hasta luego.